Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Ahora estamos ya en nuestro segmento del patio de atrás con Reni Bake. Así que le damos la bienvenida a Reni. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Y como lo habíamos prometido desde la semana pasada, hoy vamos a hacer un especial que hemos titulado Todos los caminos llevan a la Corte Suprema estos días en Estados Unidos. No es a Roma, entonces, ¿no? No, es a la Corte Suprema. O sea, usando un poco el juego de todos los caminos llevan a Roma, en este caso es todos los caminos llevan a la Corte Suprema estos días en Estados Unidos. Que al final era similar porque eso era en el Imperio Romano y era todos los caminos en efecto llevaban a Roma. Estaba diseñado de esa forma. Pues precisamente de la división de poderes en Estados Unidos y cómo afecta o no el tema de impuestos, aranceles, migración que se discute estos días en Estados Unidos, vamos a hablar el día de hoy. Hemos hecho una pequeña presentación que pues una mezcla de historia de la Constitución de Estados Unidos, la división de poderes en Estados Unidos, por qué fue esa división de poderes e incluso de lo que se conoce como la Carta de los Derechos, que fueron las primeras 10 enmiendas que se hicieron en Estados Unidos, casi paralelas a la Constitución de Estados Unidos. ¿Y por qué se hizo eso? Porque en esa época habían dos grupos, los federalistas y los antifederalistas, que es básicamente como el origen de los republicanos y los demócratas en esta época en Estados Unidos. Pero sin más, Jorge, antes de entrar, por favor, si no se ha suscrito a nuestros canales, por favor, @Reni Mariane en ex Twitter, @JJLiber, @Libertópolis en ex Twitter y por supuesto en Facebook somos Libertópolis.com, en TikTok somos @Libertópolis, en YouTube somos @LibertópolisGT, en Twitch somos TV Libertópolis TV y en nuestra página web libertópolis.com. Les recordamos a todos nuestros oyentes que si quieren volver a escuchar nuestro programa, los estamos subiendo a nuestro canal de YouTube, así que nos pueden buscar si quieren volver a escuchar este programa o los anteriores y por supuesto si se los quieren recomendar a algunos de sus amigos. Sin más, Jorge, hoy vamos a entrar con el tema división de poderes en Estados Unidos. Y para aquellos que nos están mirando en directo, van a ver que en pantalla ya hay una foto que comienza con We the People, que es el inicio de la Constitución de Estados Unidos. Nosotros, la gente. ¿Por qué es tan importante el We the People? Porque en ese momento, Jorge, finales del siglo XVIII, hay que recordar que el mundo entero eran reinos o imperios. Y los reyes o emperadores decían, yo tengo el derecho divino de gobernar. Dios a mí me dio el derecho de gobernar y yo voy a darle a la gente lo que yo considere que es necesario. Viene en Estados Unidos después de la Revolución Americana, que vamos a contar un poco sobre el tema, y entonces comienzan con nosotros la gente. Era como decir, nosotros la gente elegimos al gobernante. O sea, eso en ese momento, y todavía hoy sigue siendo novedoso en ciertas partes del mundo. Y es al final en lo que está basado precisamente el sistema republicano, que si bien es cierto, los conceptos ya vienen desde la antigua Grecia, realmente en Estados Unidos es donde al final se cimentó un verdadero sistema republicano y es el mejor ejemplo que tenemos hasta la fecha. Y ha sido el origen de muchas situaciones, por ejemplo, el origen de la Convención de Derechos Humanos, de incluso de las revoluciones y de las constituciones de nuestros países, viene de nosotros la gente, que era básicamente decir, el pueblo tiene el derecho de elegir a sus gobernantes. Si no nos gusta, los podemos y los vamos a cambiar, y las reglas de cómo va a ser esa elección, fue decir, no hay ningún rey, nadie delegado, nadie que diga yo soy el delegado de Dios para gobernar. Es nosotros la gente vamos a elegir quién nos gobierna y las reglas de cómo nos va a gobernar y cómo nos vamos a interrelacionar es la Constitución de Estados Unidos. Pero eso, Jorge, solo en pantalla quiero recordar, ya hay una foto mía junto con la de un cuadro antiguo y otra fotografía mía y que vamos a explicarlo, hay que recordar que la cultura de Estados Unidos es distinta, su historia es distinta y su forma de elegir autoridades es distinta. Tienen una institucionalidad que han venido construyendo en los últimos 2 siglos y medio y tienen balance de poderes. ¿Por qué es importante entender esto, Jorge? Porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial.
tenemos 4 millones de connacionales viviendo en Estados Unidos, más o menos el 20% de los guatemaltecos, y por supuesto hay ciertas tradiciones que acá no se entienden, y una división de poderes que tampoco se entienden. Por ejemplo, una fotografía donde aparezco hay una pequeña flejita, y a la par del embajador en ese momento de Estados Unidos, recibiendo un 4 de julio, una fiesta del 4 de julio, estaba el agregado militar de Estados Unidos. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque para ellos era no solamente el embajador, que es el representante diplomático, sino también el agregado militar, la fuerza militar, que de una u otra forma también estaba dentro de la comitiva de recepción de la fiesta. Las otras 2 fotografías les vamos a contar por qué están ahí al final del programa. Y Jorge, no sé si quieres agregar algo más. Solo que al final debo de añadir a lo que pusiste ahí que tampoco la mayoría de los gringos actualmente, de los estadounidenses, entienden eso, o sea, lo viven, pero no saben por qué, y de allí que hasta la fecha la gran mayoría de los estadounidenses creen que viven en una democracia, y eso no es cierto. O sea, la Constitución lo dice claramente, es una república, y así lo dijeron específicamente, que no les habían dado una democracia, sino una república, si la pueden defender. Son las palabras atribuidas a Benjamin Franklin al final y después de la Constitución, porque él fue uno de los 55 delegados a discutir la Constitución. Le preguntaron, ¿y ahora qué, señor Franklin? La respuesta de él: ¿qué les hemos dado? Les hemos dado una república. ¿Ahora qué? Tendremos una república, si la logran defender. Esa fue su respuesta. Fue como, ya les dimos el marco de las reglas del juego y suerte. En pantalla tenemos una foto de una serie de televisión que a mí me encanta, que es John Adams. Yo les suelo sugerir a las personas que se metan a YouTube, está por pedacitos, pero le explica muchas cosas de el origen de Estados Unidos y la discusión. En ese John Adams conoce a los holandeses porque tiene que ver con la historia familiar de mi familia, porque uno de mis ancestros ayuda a John Adams a conseguir la reunión con unos mercaderes holandeses en los Países Bajos, y con ese dinero George Washington inicia lo que es Estados Unidos, porque habían peleado la revolución, no tenían dinero ni para mandar de regreso a sus soldados con la paga que les habían ofrecido. ¿Y por qué es importante recordar eso? Estados Unidos no era rico siempre, se han vuelto ricos el último siglo. ¿Por qué? Precisamente por las reglas del juego que han dejado la Constitución. O sea, que todo el tema de USAID y todo, eso viene hace 70 años, pero las bases de Estados Unidos es la Constitución y la división de poderes establecida en el mismo. Luego, Estados Unidos, tenemos 3 poderes, se llama balance. Está el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En el ejecutivo es la presidencia y todos sus departamentos, o sea, nuestros ministerios, por ejemplo, el Departamento de Estado, más agencias federales. El legislativo se dividió en 2, Cámara Alta y Cámara Baja. ¿Cómo fue así? Hay que recordar que Estados Unidos se funda por la pelea de las 13 colonias, que son los 13 estados originales, pero cada estado tenía un origen distinto. No es lo mismo, por ejemplo, Maryland, que había sido una colonia fundada, según la leyenda, por refugiados católicos que no podían practicar libremente su religión en Inglaterra, a lo que era Nueva York, anterior Nueva Ámsterdam, que era una mezcla de británicos con descendientes de holandeses que habían fundado Nueva Ámsterdam. Tenían visiones distintas. Así que dividen el legislativo en la Cámara Alta y en la Cámara Baja. Eso les da balance para el tema de leyes. La Cámara Alta, el Senado, es elegido por 6 años, 2 senadores por estado, y se supone que ellos tienen que tener una visión de largo plazo porque están ahí 6 años, usualmente pueden reelegirse si lo hacen bien, y van a hacer el balance. Y la Cámara Baja es la voz del pueblo, y lo vuelvo a repetir, lo ven como la voz del pueblo, son los que son elegidos cada 2 años o renovados cada 2 años, y por supuesto se espera que ellos, precisamente porque solo tienen 2 años de periodo, ellos son los más cercanos a la percepción del pueblo en ese momento. Y ojo, Jorge, en la línea de mando
de a la hora, digamos, llegar a pasar al presidente, algo al presidente de Estados Unidos y al vicepresidente. El tercero en línea para ascender al poder no es el presidente del Senado, es el presidente en ese momento de la Cámara Baja, o el vocero, que es realmente el speaker, no el presidente, pero es un tema de traducción que estamos haciendo acá. Y por supuesto, el judicial. Solo antes de que pases, quiero recalcar algo, y es de que en Estados Unidos los miembros del Congreso, por lo menos los de la Cámara Baja, no se les llama diputados, se les llama representantes, y es precisamente con esa visión, o sea, son los representantes de la población a la que representan. Y representan a su distrito, o sea, dependiendo del número de personas en cada área en Estados Unidos, eso suma y eso genera un distrito. Entonces las personas representan a su distrito. Y, por supuesto, la parte judicial. Tienen su sistema de jueces, balances y contrapesos, la Cámara de Apelación, el juez, la Cámara de Apelaciones, etcétera, etcétera, hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, que son electos de por vida. Y solo la Corte Suprema de Justicia, para lo que nos están mirando, tengo una pequeña constitución de bolsillo de Estados Unidos, es la única corte mencionada en la Constitución de Estados Unidos. El resto fue establecido por el Congreso. Pero en la Constitución de Estados Unidos, Jorge, está mencionado, y ojo, o sea, en esta parte que te cuenta dice, nosotros la gente. Y en el artículo primero, no te habla del Ejecutivo, te habla de la rama legislativa. O sea, porque en la visión de los que firman, los founding fathers y los que establecen la Constitución de Estados Unidos era, el Ejecutivo es el administrador de la voluntad del pueblo. El legislativo es el corazón del pueblo, es la decisión, es el que nos va a establecer las reglas del juego. Y si no hay balance o hay diferencias, está la Corte Suprema de Justicia, que es quien va a ser el espíritu y la interpretación de la Constitución de Estados Unidos. Eso es bien importante recordarlo, Jorge, porque ¿de dónde sale la Constitución de Estados Unidos? Hay que recordar en el tiempo, por eso es que puse, miren, les recomiendo que busquen en YouTube la serie John Adams, porque ayuda mucho a entender el origen de Estados Unidos. Cuenta la historia de la vida de John Adams, pero John Adams fue representante, estuvo desde el origen de la Revolución Americana, representante por parte de su estado en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, el 2 de julio de 1776, aunque realmente comienza el 4 de julio porque se manda a los 13 estados, es el 4 de julio que entra en vigencia para que todo el mundo tuviera una fecha que comienza el día 4 de julio. Y luego él se va como representante de el naciente Estados Unidos a Europa. Se va con Francia y luego termina en los Países Bajos. Y él es uno de los que negocia el Tratado de París. Hay que recordar que las 13 colonias eran súbditos del Imperio Británico, en ese momento el más poderoso del mundo. Y un día dije, miren, ¿cómo que nos están poniendo impuestos sin representación? O sea, el tema de la Revolución Americana no fue de un día para otro. Comenzaba desde 1763, 1765, que ya la gente comenzaba miren, bueno, nos están poniendo impuestos, pero no tenemos representación ante la Cámara de los Comunes de los ingleses. Nos ponen impuestos, pero no tenemos representación. No nos están escuchando. Comienza un montón de desgastes, enfrentamientos, como se diría, motines, manifestaciones, hasta que se comienzan a formar, como se diría, se escuchaban vientos de guerra. Ya en 1775 comienzan ya los colonos a discutir y todo lo demás, hasta que llaman a lo que se dice el Segundo Congreso Continental. Y en el Segundo Congreso Continental, los firmantes de la Acta de Independencia de Estados Unidos, también conocidos como los 55, si no mal recuerdo, ese es el nickname que le ponen algunos estudiosos históricos, dicen, ¿saben qué? ¿Saben qué? Independicémonos. Ahí en John Adams se mira perfectamente ese momento y todos sabían nos independizamos, damos el salto al vacío. Si ganamos, nos independizamos y nos vamos a autogobernar. Pero si perdemos, nos espera el patíbulo.
De los firmantes del Acta de Independencia de Estados Unidos, si no mal recuerdo, 17 murieron, fueron prisioneros o perdieron sus propiedades y o a sus familias durante la Revolución Americana. Y la Revolución Americana dura entre 1776 hasta 1781, en que en un enfrentamiento finalmente logran vencer a los británicos. También en Inglaterra estaba dividido, parte de la población inglesa estaba a favor de los colonos y la otra mitad estaba en contra. Y luego se van al Tratado de París, donde el Reino Unido, Gran Bretaña, acepta la independencia de los colonos. Y como Francia, España y lo que ahora son los Países Bajos también habían estado en el chonguengue a favor de los colonos, también se sientan en esa mesa, se hacen ciertas divisiones de territorios y entonces resulta que un pedazo de Nicaragua que tenía, que digamos estaban metidos los británicos, les dicen chao, chao, la división del espacio es otro, y ahí terminan llegándose a Belice una parte de ellos. Después de eso, bueno. Y aquí estamos ahorita en el diferendo. Y ahora estamos en el diferendo. Y después de eso, Jorge, bueno, ya nos independizamos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahí es cuando llaman a la Convención de Filadelfia y hacen la Constitución. Inicia en septiembre de 1785 y la firman 2 años después, en 1787. Pero ahí, y esa es la parte que le encanta a Jorge, es, habían 2 grupos, los federalistas y los antifederalistas. Y los antifederalistas decían, no, es que mucho gobierno, tenemos que poner límites. ¿Quién nos va a garantizar que no nos van a imponer un rey en este tema de la ley? ¿Qué hacemos? Y ahí es donde comienza la parte de la Carta de los Derechos. Porque de los que fueron a discutir la Constitución de Estados Unidos, solo 35 de los 55 firmaron, porque algunos no estaban de acuerdo, porque no habían tratado el tema de la esclavitud. Hay que recordar que ese tema se dejó y se entra, desgraciadamente, a resolver hasta la guerra civil 2, 3 generaciones después. Hay un libro, hay una película que se llama Libertad, que cuenta la historia cabal de un barco, digamos, con esclavos que termina en Estados Unidos. Se aparece John Quincy Adams y se da un speech tan impresionante. Por supuesto es Sir Anthony Hopkins quien hace la representación de John Quincy Adams, que yo también recomiendo. Y ahí, Jorge, algunos se rehúsan a firmar. Sí, estuvimos acá, pero no vamos a apoyar esta Constitución. ¿Por qué? Porque no creemos que le da suficientes derechos o nos garantiza los derechos mínimos. Y ahí surge la Carta de los Derechos. Uno de los que no firma la Constitución es George Mason, que se le llama el padre de la Carta de los Derechos, que son las primeras 10 enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, que fueron aprobadas el 15 de diciembre de 1791, que era como el balance. Bueno, ya tenemos la Constitución, y había un grupo que decía, no, eso va a ser demasiado Estado, no queremos tanto Estado. Y entonces sale lo que se llama la Carta de los Derechos, los primeros 10 enmiendas de la Constitución de Estados Unidos. Y eso en inglés, es la por favorita. Si lo miran por ahí, es el Bill of Rights. Y esa es la parte favorita de Jorge, que la tenemos en pantalla. Jorge, ¿qué te gusta de esta Bill of Rights? Pues básicamente que establece precisamente los derechos de los ciudadanos, y con eso lo que hace es limitar todavía más el poder, que ya lo limita hasta cierto punto la Constitución, pero se necesitaban todavía más límites al poder, y esos están plasmados en el Bill of Rights, que son las primeras enmiendas que se hicieron a la Constitución. Al final, el punto es de que el objetivo era cómo hacer para limitar el poder, y que no importa quién llegue a ejercer el poder, no tenga el suficiente poder como para descarriar el sistema. Y eso es básicamente lo que ha hecho que siga funcionando hasta la fecha. Como dijo Benjamin Franklin, y ahora tenemos una república, si logramos mantenerla, o si logran mantenerla, como diciendo, eso es la decisión de las siguientes generaciones.
¿Y qué da en esa Carta de Derechos, Jorge? Son las primeras 10 enmiendas. Una es la libertad de expresión, de prensa, religiosa, asamblea pacífica y de petición al gobierno. La segunda enmienda es el derecho de las personas a tener y portar armas, y así como a mantener una milicia, está también impuesto. Luego la tercera enmienda es protección contra el alojamiento de militares, o sea, no se lo podían obligar. Luego la protección contra registros e incautaciones irrazonables. La quinta enmienda es el debido proceso. La sexta enmienda es el juicio por jurado y otros derechos del acusado. Luego, en la séptima enmienda todavía se amplía más el juicio civil por jurado. En la octava enmienda es la prohibición de una fianza excesiva, al igual que castigos crueles e inusuales. En la novena enmienda sobre la protección de derechos, no específicamente enumerados en la Carta de Derechos, se la dejaron abierta. Y la décima enmienda son sobre los poderes de los estados y de las personas. Pero que al final básicamente lo que hacían era establecer los principales, o más bien dejar registrados y dejar por escrito los derechos de los ciudadanos en contra de los gobernantes. Era los derechos mínimos de los ciudadanos ante el Estado, ante el gobierno. Y estas primeras 10 enmiendas, Jorge, tienen ciertas anécdotas. Por ejemplo, la enmienda primera, la libertad de religión. En esa época, en el mundo, habían como religiones oficiales. Y si alguien era de una religión que no era la oficial, podía suceder, por ejemplo, que no podía ser electo para un cargo público, o tenías que pagar un impuesto adicional. Al agregar la primera enmienda, permitió que uno de los firmantes de la Constitución, creo que es de apellido Carol, no recuerdo, que era católico, pudiera ser electo para representar a su estado y ser gobernador, porque no podían acceder a cargos públicos. Y cada enmienda fue como decir, miren, aquí estas son nuestras reglas del juego, aquí vamos a vivir todos, estas son las reglas para vivir, que es la Constitución. Tenemos representantes que van a emitir las leyes, tenemos el Ejecutivo que va a ser el administrador, y si no están de acuerdo entre ellos o alguno está abusando de poderes, se van a la Corte Suprema de Justicia, que es el único ente, digamos, de cortes establecido en la Constitución de Estados Unidos y que es de por vida. Los que son electos ahí son de por vida. Vemos en pantalla lo que sería una fotografía, lo saqué de Wikipedia, es el sello de la Corte Suprema de Estados Unidos, en la entrada al edificio, y por supuesto la fotografía del 2022-2023 de los 9 jueces de la Corte. Cosas importantes de cómo se lleva un caso a la Corte Suprema de Justicia. Se va a la corte y se mete la solicitud. Se preparan para la audiencia, o sea, tú metes una solicitud, o sea, digamos, como se diría, tu caso, te dan un número y te dicen, bueno, usted va a tener una audiencia tal fecha. Te preparas para la audiencia si la Corte Suprema está de acuerdo con escuchar el caso, porque de entrada te pueden decir que no. Sí, esa es una prerrogativa que tienen, que por ejemplo no hay aquí, en donde los miembros de la Corte deciden qué casos toman y qué casos no. Y luego, si deciden tomar tu caso, vas a hacer tu presentación, se presenta el caso a la Corte, y después ellos toman la decisión, que no es en ese momento. Te pueden contestar al tiempo, no en ese momento. ¿Por qué es importante esto, Jorge? Porque con todo el tema de aranceles, impuestos, el tema de que si van a deportar a un montón de gente bajo una ley de 1798, que por cierto fue establecida en lo que se llama la cuasiguerra entre Francia y Estados Unidos, que vamos a hablar después en otro programa, porque el tiempo nos come, y no quiero dejar de mencionar que ya están comenzando las celebraciones de América 250. El 4 de julio de 1776 se declaró la independencia de Estados Unidos, y el 4 de julio del 2026 es el 250 aniversario de Estados Unidos. Así que vamos a estar haciendo pequeñas cápsulas sobre la historia de Estados Unidos para ir entendiendo mejor a nuestro principal socio. Y mi fotografía con un edificio al fondo era por
una sociedad con la cual yo estoy involucrada, de descendientes de los que pelearon la Revolución Americana. Así que, Jorge, ¿algo que quieras agregar? Pues solo que ya se nos acabó el tiempo, así que muchas gracias por haber estado con nosotros y porque estamos aprendiendo acerca de nuestro principal socio comercial. Sí, y cómo llegó a ser lo que es actualmente. ¿Y por qué? Se puede decir en un montón de lugares ahora que todo se va a ir a la Corte Suprema de Justicia. Ellos van a dirimir si el Ejecutivo se está pasando de límites o no se está pasando de límites. Muchísimas gracias. Su servidora Reni Beck se despide. Así que los invitamos a que continúen en sintonía de los programas de Libertópolis, y en Libertópolis al mediodía nos volvemos a ver mañana a las 12, y mientras tanto pues pasen una muy feliz tarde.